Continuando con la clase de proyecto de graduación 1, tengo acá el tema para continuar, que es el marco metodológico. Como hablamos anteriormente, el marco metodológico es el que nos sirve para poder entender qué metodología es la que nosotros vamos a utilizar en nuestra investigación, es decir, qué tipo de investigación vamos a realizar, cuál es el diseño de esta, cuál es la muestra, además de eso, qué hipótesis es la que vamos a agregar. La hipótesis que anteriormente se agregó en el marco conceptual la vamos a trasladar para esta parte. Con respecto a las hipótesis, yo en las revisiones les estoy solicitando que agreguen una hipótesis HI, que es su hipótesis investigativa, es la que todo el mundo tiene. Luego tenemos una HO, que es negar esa hipótesis que ustedes ya tienen. La hipótesis HI se niega en la HO. Y por último tenemos una HA, que es la hipótesis alternativa. Esta es una hipótesis totalmente diferente a la hipótesis que tienen en HI, algo que ustedes no esperan que pase, pero que puede ser que pase. Entonces, estas tres hipótesis necesito que las estén agregando a este marco metodológico, tal como se los pido en las observaciones que les envié. También aquí lo que pide es que ustedes puedan realizar su instrumento de recolección de datos, puedan decir con qué van a recolectar los datos y de qué manera los van a estar tabulando. Eso es lo que se va a estar trabajando en esta parte. El marco metodológico se refiere al diseño y explicación de cómo se van a interpretar, recolectar y procesar los datos de la investigación. Contiene las estrategias para comprobar el logro de los objetivos empíricos de la investigación. ¿Qué estrategias van a utilizar para lograr sus objetivos? Entonces tenemos acá cuál es la estructura. Igual esta estructura ya se las había dado anteriormente. Solo la última, que es la 2.9, a esa aún no se la van a agregar porque el objetivo de este curso no es recolectar los datos, aunque sí, solo van a llegar al 2.8, que va a ser la explicación de cómo tabularán los datos. Ya los datos tabulados se van a agregar en el siguiente semestre. Tenemos el diseño de la investigación. En la anterior presentación vimos lo que era tipo de investigación. Ahora vemos el diseño de la investigación. El diseño de la investigación es un plan general que el investigador toma para obtener respuestas de sus interrogantes, y esto tiene que ver para comprobar la hipótesis. El diseño de la investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para generar información exacta e interpretable. Los diseños son estrategias con las que intentamos obtener respuestas a preguntas como contar, medir, describir. Dentro del diseño de investigación se pueden especificar algunos que pueden ser para realizar comparaciones, y estas se pueden realizar entre dos grupos o más grupos, de un grupo en dos o más ocasiones, de un grupo en diferentes circunstancias y con muestras de otros estudios. El diseño es básicamente cómo vamos a realizar la investigación. En este caso, si nos damos cuenta, si vamos a realizar un tipo de comparación o cómo vamos a realizar la recolección de los datos. La clasificación de los diseños es de la siguiente manera. Tenemos, según el propósito de estudio, puede ser experimental y puede ser observacional. Experimental cuando vamos a realizar cierto experimento, valga la redundancia, o vamos a realizar algo físico, y observacional solo vamos al lugar a ver cómo está comportándose el evento. Luego tenemos, según la cronología de las observaciones, puede ser prospectivo y retrospectivo, que esto lo vimos en la presentación anterior, acá lo vamos a refrescar. Según el número de mediciones, puede ser longitudinal y puede ser transversal, que ya lo vamos a ver en esta parte de acá. Tenemos el experimental. El investigador tiene el manejo de la variable independiente, ya que puede manipularla de manera intencional. En esta parte ya tenemos que tener identificado cuál es nuestra variable dependiente y cuál es nuestra variable independiente. En el campo puede realizarse pruebas con la presencia o ausencia de la variable independiente. En un ensayo puede disponerla en un grupo de individuos, mientras que en otros no.
utilizarla en distintos grados o utilizar más de una variable independiente para luego medir su efecto en la variable dependiente. Este tipo de diseño se le utiliza cuando se tiene que probar la efectividad y los efectos adversos de un nuevo proyecto, cuando se desea conocer la protección que brinda una vacuna, cuando se somete una intervención a 2 grupos de animales de laboratorio, etc. Entonces, regularmente son experimentos como tal. Tenemos el observacional. En este tipo de investigación, el investigador debe elegir un experimento planteado por la naturaleza, es decir, que vamos y observamos algo que ya está hecho y que nosotros no hemos intervenido, ya que no les es posible manejar la variable independiente o por qué sería éticamente incorrecto hacerlo. Por ejemplo, no se considera ético someter a las personas a una potencial causa de enfermedad. Sin embargo, los individuos escogen una amplia gama de sustancias tóxicas para su consumo. Se puede pensar en el hábito del tabaco, el consumo de marihuana, cocaína, alcohol, hormonas, etc. El investigador puede entonces observar el efecto de las sustancias potencialmente nocivas en quienes voluntariamente las consumen y compararlos con controles que no lo consumen. Estos regularmente son estudios de tipo médico que podrían realizarse y tomar alguno de estos diseños. Tenemos el prospectivo y el retrospectivo. El prospectivo, la colección se realiza luego de planificar el estudio. Tiene sus ventajas: control de las variables de confusión, así como de las variables independientes, la inspección y revisión de los aparatos con los que se efectuarán las mediciones, la de capacitación de los sujetos que obtendrán las mediciones, que tiende a minimizar las diferencias entre observadores. En resumen, tiende a disminuir el sesgo de selección y medición. Por ejemplo, tiene como desventaja que los costos son muy altos y los diseños experimentales son siempre prospectivos. Luego tenemos los retrospectivos. Implican menos costos ya que se cuenta con los datos recogidos con anterioridad, pero existen numerosas fuentes de sesgo que hacen de ellos diseños poco confiables. De todos modos, si un investigador cuenta con datos recolectados con anterioridad y tiene una hipótesis de trabajo que los involucra, en primera instancia podría utilizarlos para poner a prueba sus conjeturas. Los diseños caso control son estudios retrospectivos. Los casos son los individuos que desarrollan una enfermedad y los controles individuos sanos semejantes en otras características de interés, edad, sexo, nivel educacional, etc. Si nos damos cuenta, estos dos tipos de diseño también corresponden a cuando se están realizando algún tipo de experimento. Luego tenemos los transversales y los longitudinales. En el transversal, los individuos son observados únicamente una vez. Solo puede ser de tipo observacional, porque un estudio experimental implica por lo menos 2 mediciones. Los estudios transversales se utilizan cuando el objeto es analizar los datos obtenidos de un grupo de sujetos. Las encuestas y los censos son estudios transversales. La efectividad de este tipo de estudio depende de la tasa de aparición incidental y la tasa de desaparición, tasa de recuperación y de mortalidad. El tiempo para la recolección de datos puede ser más o menos prolongado. Este ya se puede utilizar en nuestras investigaciones porque nosotros solo vamos a recoger datos una sola vez. Si vamos a donde están los individuos, pues los vamos a observar una sola vez y vamos a realizar un tipo de encuesta para recolectar la información. Entonces puede ser uno transversal. Luego tenemos un longitudinal. En este diseño se realiza más de una medición. Entre las mismas puede intervenir o no el investigador, lo que determinará que el estudio sea observacional o experimental. Las tasas de incidencia se obtienen de diseños longitudinales. Se entiende por incidencia de un evento a la cantidad de nuevos sujetos involucrados en el evento en un periodo de tiempo determinado, por 100.000, 100.000 o lo que corresponda. Las dificultades que acarrean los estudios longitudinales son el hecho de ser costosos y la pérdida de casos. Son longitudinales las cohortes y los estudios experimentales. Entonces, longitudinales no va con el diseño que nosotros estamos realizando. Necesito que en su tesis ustedes agreguen que el diseño de su tesis es observacional y además de ello es de tipo transversal, y explicar un poco de lo que menciona acá, por qué es transversal y por qué observacional. Luego tenemos las variables, como hablamos. Dentro de las variables que debemos identificar en nuestra tesis están las variables de tipo independiente, que son la causa, y las dependientes, que son el efecto.
constituyen los elementos centrales de cualquier investigación. Todas las investigaciones deben tener muy determinado estas variables. Es una característica, atributo, propiedad o cualidad que puede estar o no presente en los individuos, grupos o sociedades. Puede presentarse en matices o modalidades diferentes o en grados, magnitudes o medidas distintas. Es decir, que un estudio puede tener n cantidad de variables. No podemos decir que puede tener solo una de un tipo o dos de un tipo, sino que ustedes definen cuántas tienen de cada uno. Acá tenemos un ejemplo de lo que es definición operacional de variables. Estos cuadritos que están acá es lo que yo necesito que ustedes realicen, en donde dice definición operacional de variables. Acá tenemos la variable que ustedes ya identificaron en la primera columna. En la segunda columna tenemos las dimensiones. En este caso se están estudiando la inteligencia intrapersonal de la inteligencia emocional. Tenemos inteligencia interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo. Estos tienen sus indicadores. Los indicadores es por medio de que yo voy a evaluar las dimensiones. La inteligencia intrapersonal se evalúa por medio de la comprensión de sí mismo, asertividad, autoconcepto, autorrealización o independencia. La inteligencia interpersonal se evalúa por medio de la empatía, relaciones interpersonales, responsabilidad social y así sucesivamente. Luego tenemos a la par el otro cuadrito o la otra tablita que dice otra variable que se llama convivencia entre docentes. Dentro de las dimensiones tenemos las relaciones afectivas, relación académica y relación social, que son por medio de las tres dimensiones que yo voy a estar evaluando esta variable. Pero los indicadores que me dicen cómo evaluar esta variable son los siguientes. Para la relación afectiva tenemos tensión del grupo, comunicación, desacuerdos, amistad, comprensión, tolerancia, valores, justicia, prudencia y no difamación. Y así para las otras. Entonces necesito que ustedes puedan determinar cuáles son sus variables, las variables donde las encontramos. Las variables las podemos tomar de la hipótesis. Es un buen lugar de donde tomarlas. Si ahí no las podemos identificar porque nuestra hipótesis es muy grande, por eso es que yo no pido que las hipótesis sean tan grandes, entonces ustedes las pueden determinar en el título de su investigación. Ahí podrían también obtener estas variables dependientes y las variables independientes. Vean si solo tienen una dependiente y varias independientes o tienen varias dependientes y solo una independiente. Ustedes van a estar determinando esa parte y si tienen alguna pregunta en eso, pues yo con mucho gusto les estoy apoyando. Luego tenemos acá, bueno, esta parte de acá es la definición, ejemplo de la variable operacional. Voy a regresar a la parte donde está, a esta parte de acá. Tenemos en el 2.4 dice definición conceptual de variables. En esa parte lo que necesito que ustedes me agreguen es, por ejemplo, como título van a agregar 2.4.1 variable independiente. Abajo de eso me colocan la variable que es independiente o las variables que son independientes. Me colocan el título o el nombre de la variable, 2 puntos y un concepto de esa variable. El concepto debe ser corto, también citan esos conceptos y lo mismo realizan con la variable dependiente. Colocan como título 2.4.2 variable dependiente. Abajo de eso me colocan cuál es la variable, 2 puntos y el concepto que ustedes van a agregar de esta variable. Los conceptos que sean cortos, un pequeño párrafo, unas 5 líneas más o menos, de cada una de las variables y cada una de esas deben ir citadas. El siguiente dice definición operacional de variables. Estos son los cuadritos o las tablitas que acabamos de ver, las que les acabo de explicar, esas son las que van a ir en esa parte. Ahí vamos a colocar donde dice indicadores variable independiente, colocan la tablita que corresponde a la variable independiente y donde dice indicadores variable dependiente, colocan la tablita que es para la variable dependiente. Si son varias variables de cada tipo, colocan cada una de las tablitas que corresponde a esas variables. Luego tenemos sujetos, población y muestra. Dentro de los sujetos ustedes van a explicar cuáles son
los individuos que forman parte de su investigación. Explican, por ejemplo, los individuos que forman parte de investigación son los estudiantes de tal y tal, porque explican 1 o 2 párrafos, lo colocan ahí, eso es de autoría de ustedes mismos van a elaborar sus párrafos, van a estar explicando qué es lo que van a estar evaluando en su tesis. Luego en la población explican cuál va a ser su población, cuántas personas son las que forman parte de su investigación, necesito números ahí. Puede ser un párrafo, puede ser 2 párrafos, explican si es un lugar, explican cuál es el lugar y luego explican cuántas personas o cuántos objetos o cuántos eventos forman parte de su población. Luego viene la parte de la muestra. En la muestra, si la población es mayor a 100, que me gustaría que fuera mayor a 100, pero si no, pues no hay problema. Si la población es mayor a 100, entonces vamos a aplicar la fórmula de la muestra para obtener una muestra. Y si la población es menor a 100, entonces vamos a decir que la muestra va a ser igual a la población porque es limitada, y para que la información que se obtenga dentro de este estudio sea significativa, lo vamos a dejar como muestra también, y colocan siempre el número de la población. El instrumento de recolección de datos solo va a ser un párrafo donde ustedes van a explicar cuál es el instrumento o cuáles son los instrumentos que van a utilizar para la recolección de los datos. Puede ser 1 o 2 párrafos también. En la explicación de cómo tabularán los datos, explican que lo van a hacer en Excel, que van a hacer gráficas, que lo van a tabular en tablas, etcétera. También puede ser 1 o 2 párrafos en esa parte de ahí. Y por último, la tabulación de los datos, pues esa la dejan pendiente. Vamos a continuar acá. La población, pues sabemos que es el universo, totalidad de los sujetos que reúnen las características que los hacen parte del estudio, y la muestra pues es un subconjunto de ese total. Como les digo, si son más de 100, vamos a obtener una muestra, para lo cual se va a aplicar una fórmula, y si no, entonces se va a dejar la población como muestra. Hay diferentes tipos de muestreo. Tenemos el muestreo aleatorio, el estratificado y el sistemático. Dentro del aleatorio es cuando se selecciona al azar cada miembro que tiene igual oportunidad de ser incluido dentro de nuestra población o dentro de nuestra muestra. Estratificado, cuando se subdivide en estratos, o sea en subgrupos, según las variables, pueden ser hombres, mujeres, pueden ser por edades, puede ser por profesiones, etcétera. A esto se le llama una muestra estratificada. Dentro de donde ustedes van a colocar muestra, necesito que también, antes de decirme cuál va a ser su muestra, me digan qué tipo de muestra es la que ustedes van a agregar. Eso lo van a hacer en un párrafo. Pueden colocar uno de los conceptos que está acá y decir que su muestra va a ser de tipo estratificada, por ejemplo, porque lo van a realizar de tal y tal forma. Puede ser un párrafo también. Luego tenemos la sistemática, es cuando se establece un patrón, un criterio al seleccionar la muestra. Por ejemplo, se entrevistará a una familia por cada 10 que se detecten. Entonces tenemos un sistema para poderlo hacer. E incluso cuando utilizamos Excel y utilizamos aleatoriamente que seleccione a algunos números de una lista, también estamos utilizando un sistema para seleccionar los datos de la muestra. Tenemos acá el tipo de muestreo. Acá tenemos muestreo probabilístico, al azar simple, al azar sistemático, muestreo estratificado, por conglomerados, no probabilístico, causal o accidental, intencional y por cuotas. Bueno, esto se tendría que haber explicado en una clase anterior, pero yo creo que sería mejor que cada uno de ustedes investigue cada uno de estos. Igual en la próxima clase yo lo voy a estar explicando, pero necesito que ustedes ya hayan investigado cada uno de estos. No es complicado entenderlos. Igual, los más importantes son los que vimos hace un momento. Estos que están acá pues ya son más específicos, necesito que los lean y en la próxima clase yo se los voy a estar explicando. Tenemos, para elegir a los sujetos de estudio se utilizan los siguientes criterios.
se utilizan criterios de inclusión que son para clasificar a los objetos o sujetos que con ciertas características permiten delimitarlos para su participación en el estudio de acuerdo al diseño que el investigador utilizará. El investigador deberá identificar qué personas van a formar parte de su estudio y qué personas van a quedar fuera de este estudio. Para eso los criterios de inclusión. Cuando hablamos de la operacionalización del evento de estudio, estamos hablando de un proceso mediante el cual se precisan los aspectos perceptibles y captables de un evento de estudio a fin de poder apreciarlo durante la investigación. Consiste en la investigación de elementos determinantes y necesarios para el conocimiento del evento que se quiera estudiar. Permite medir el evento y codificar todas las características o situaciones que el investigador desea explicar. Entonces, esta parte de operacionalización del evento es lo que les expliqué de las tablitas que ustedes van a realizar para la operacionalización de variables. Entonces, ahí ustedes van a revisar las características de cada una de las variables y esas son las que van a indicar acá junto con sus indicadores. Tenemos las técnicas de recolección de datos. Las más conocidas están la observación, la entrevista y la encuesta. Si hablamos de una encuesta, la encuesta es lo mismo decir un cuestionario. Si yo digo cuestionario es como una encuesta, igual la encuesta, dentro de la encuesta también forma parte de la entrevista, pero yo creo que son pocas las personas que van a realizar entrevista. Si usted va a hacer entrevista y encuesta, dentro de su marco metodológico me tiene que agregar un párrafo de cada uno para explicarme en qué momento va a utilizar entrevista y en qué momento va a utilizar su cuestionario y para qué lo va a utilizar. Como les digo, las más utilizadas son estas, pueden haber otras, pero son las más utilizadas. Dentro de los instrumentos que podemos utilizar para recolectar los datos tenemos el cuestionario, la guía de entrevista y la guía de observación. ¿Por qué se pide que se tenga una guía? Porque es estandarizado que a todas las personas se les va a preguntar lo mismo y sobre ello yo puedo sacar gráficas, pero si lo hago de una forma no estandarizada y pregunto lo que sea a las personas, entonces no voy a tener una unanimidad en cuanto a los criterios y no lo voy a poder estar graficando. Por eso es que se solicita que se haga estos instrumentos que tengo acá para que todo sea estandarizado. Tenemos un plan de análisis, significa exponer los pasos que se deben seguir para el tratamiento estadístico de los datos. Esta parte lo que les digo es de cómo se van a tabular los datos. En general consiste en describir cómo será analizada estadísticamente la información. Por ejemplo, si se va a utilizar Excel, Access, FoxPro, etcétera, cualquiera de los software que aparece acá o cualquier otro software, pero como sabemos el más utilizado es Excel. Eso es lo que se va a explicar en esa parte. El plan de procesamiento, esta parte consiste en procesar los datos obtenidos de la población, objeto de estudio durante el trabajo de campo y tiene como finalidad generar resultados. Estos de datos agrupados y ordenados, a partir de los cuales se realizará el análisis según los objetivos y las hipótesis o preguntas de investigación realizada o de ambos. Esto es cómo se tabularán los datos también. Acá vamos a explicar cuál es el procedimiento que vamos a realizar para tabular los datos. Acá hay algunos aspectos éticos de la investigación. Dice que toda investigación en seres humanos debe realizarse de acuerdo a estos tres principios. Debemos tener respeto por las personas, beneficencia y justicia. Por lo que estamos viviendo en este momento es complicado poder hacer una investigación de tipo presencial. Entonces yo creo que estos principios se van a estar tomando en cuenta, pero no de una forma presencial, ya que todos los cuestionarios que ustedes van a realizar van a ser de forma virtual. Bueno, entonces esa va a ser la única diferencia. Tenemos acá el cronograma de actividades. Ahorita no se los estoy pidiendo acá, pero después de su marco metodológico, digamos sin número, vamos a agregar un cronograma de actividades en el siguiente curso. Ahí vamos a ver en dónde lo vamos a colocar específicamente. En este momento lo vamos a colocar solo para tener de una forma ordenada todos los pasos que se están realizando y se van a realizar en su proyecto como tal.
Dice que es un instrumento gráfico de la planeación en la que se listan en orden secuencial todas las actividades previstas que son necesarias de realizar dentro del proceso de investigación con estimación de tiempos para cada una. Necesito que en esta, de forma muy resumida, puedan estar agregando las actividades que han hecho hasta este momento y además de eso, cuáles son las actividades que van a realizar para su proyecto, que eso es lo que me interesa. Cuál es el tiempo que van a utilizar y cuáles ya han realizado hasta este momento. El instrumento consta de las siguientes secciones. Por favor, cuando creen su instrumento de recolección de datos, que eso también es lo que necesito que trabajen esta semana, ya trabajen un boceto, ¿verdad?, de instrumento de recolección de datos, y yo se los voy a estar revisando. Primeramente tienen que agregar los datos de identificación, donde se consigna el título del estudio, número de encuesta, código de participante, etc. Lo que yo necesito en esta parte es que me coloquen Universidad Mariano Gálvez, Facultad de Ingeniería en Sistemas, se le coloquen el semestre y después de eso vienen las instrucciones. Se brinda, donde se le brinda al participante algunas indicaciones básicas para poder desarrollar el cuestionario. Antes de esto, yo necesito que agreguen el objetivo de su instrumento de recolección de datos y digan que el objetivo de este es poder recolectar información para XYZ. Ustedes ahí explican. Y luego sigue la parte de las instrucciones. Marque con una X la respuesta que crea correcta, subraye, ahí van a explicar. Luego de esto vienen los datos generales. En esta sección se busca establecer información sociodemográfica del participante que pudiera correlacionarse luego con las variables de estudio. Acá lo que se incluye normalmente son, por ejemplo, el nombre, la edad, el sexo, la profesión, el lugar donde reside. Ustedes eligen cuáles de estas van a agregar, pero estas preguntas demográficas siempre las debe llevar su instrumento de recolección de datos. Tenemos reglas generales para que ustedes puedan redactar su cuestionario. Son bastantes, se las voy a leer. Ustedes pues ya con tiempo igual las leen para que vean de qué manera lo van a realizar. Deben tener instrucciones claras, que ya les expliqué. Deben contener preguntas objetivas. Por favor, en cuanto a las preguntas, yo les sugiero que sean 10 preguntas como mínimo y como máximo pues podrían ser entre 15 y 20, pero no mayor de 20 porque las personas se cansan de contestar tanto, pero que dentro de esas preguntas estén las preguntas que ustedes necesitan para poder cumplir con sus objetivos. Debe tener secuencia lógica, los participantes deben tener conocimiento suficiente para contestarlo, que por lo menos sepan leer o formen parte de los criterios de su muestra. Deben estar redactados a nivel educativo del participante. Cada pregunta debe medir un solo objetivo. Se deben proveer todas las posibles alternativas en cada pregunta, es decir, que nosotros debemos darle las respuestas para que ellos solo subrayen, solo coloquen X, etc. No se deben mezclar diferentes tipos de preguntas en una misma sección. Se deben evitar las preguntas largas, que sean cortas y concisas. Las preguntas han de ser pocas, no más de 30, yo les pido no más de 20. Las preguntas han de ser preferentemente cerradas, sí, por favor, preguntas cerradas, y si pueden numéricas, excelente. Hay que redactar las preguntas con lenguaje sencillo. Las preguntas deben ser formuladas de forma correcta y precisa. Si se pregunta por evaluaciones, es necesario un punto de referencia, que nosotros demos las respuestas. Es conveniente definir los términos que puedan ser mal interpretados. Nosotros no podemos decir algún criterio, no podemos juzgar, sino que dejamos que el encuestado dé la respuesta. Hay que evitar utilizar palabras que sean abstractas y ambiguas, por ejemplo, bueno, malo, que no sabemos, para nosotros puede ser bueno, pero para la persona puede ser bueno otra cosa, entonces es algo muy abstracto. Es conveniente que las preguntas sean cortas, las preguntas hay que formularlas de modo neutral. En las preguntas abiertas no se debe dar opinión alternativa, mejor si no hay preguntas abiertas, pero si quieren dejar alguna abierta, pues ustedes saben qué hacer. Evitar estimular una respuesta condicionada, por ejemplo, si contesta esta, pase a la siguiente pregunta, no, así no es conveniente agregar. Hay que tener cuidado con las alternativas inadecuadas. Evitar suposiciones gratuitas, que nosotros supongamos algo y lo agreguemos dentro de la encuesta. Hay que dar forma a las preguntas y respuestas de forma que sean adecuadas para todos los sujetos, que no solo sea para un tipo
de personas, sino que preguntas a nivel general. Procurar la cuantificación sistemática de las preguntas, que todas tengan la misma estructura, la misma estandarización, redactarlas y prepararlas para su fácil tabulación, que todas sean cerradas, y utilizar un correcto orden psicológico, es decir que de las más fáciles a las más complicadas. Como tarea les queda que realicen su marco metodológico. Yo ya les expliqué de qué forma lo van a estar realizando. Son párrafos los que deben agregar en cada una de estas. Este marco no es tan extenso, pero sí que sea muy entendible lo que están haciendo acá. Se les solicita que por favor llene la estructura que está al inicio de esta presentación y que acate todas las indicaciones que se le dan en esta clase, en esta presentación como en la presentación anterior. No está complejo hacerlo, solo requiere un poco de análisis y un poquito de investigación, y que ustedes también tengan el deseo de poderlo hacer y terminar. No les doy fecha para cuando lo necesito, pero necesito que empiecen a trabajar ya. Yo sé que cuando no les doy fecha pues no trabajan, pero no les voy a dar para que también tengan ustedes la libertad de poderlo trabajar ahorita o poderlo trabajar más adelante. Si lo hacen ahorita van a ir de la mano con lo que voy explicando. Si lo hacen más adelante puede ser que no entiendan o que no van a tener tiempo. Recuerden que esta entrega es para finales de este mes o principios del siguiente mes. Entonces estamos próximos a esta entrega. Recuerden que son 35 puntos. En la segunda entrega pues no tuvieron unas notas demasiado altas ni bajas, podríamos decir que un intermedio. Hubieron algunos trabajos que sí fueron muy malos, necesito que los mejoren. Ahí les hice las observaciones y por favor trabajen en su tesis, no la dejen de último. Yo sé que es un curso un poco complejo porque no tienen mucho tiempo, pero recuerden que también lo tienen que ganar y todo depende de su redacción. Lean muy bien lo que están escribiendo, no agreguen ninguna falta ortográfica, porque en esta próxima entrega yo por cada falta ortográfica que encuentre les voy a bajar un punto, y eso es para que ustedes puedan leerlo 1, 2 o 3 veces aunque no tengan tiempo, pero saquen el tiempo de algún lugar, empiecen a redactar desde ya para que puedan tener tiempo y que cuando estén en sus proyectos, los que son más complejos, pues ustedes ya han cumplido con esta parte. Por eso yo les digo, traten de hacer su marco metodológico desde ya. Cualquier duda que tengan me pueden escribir por correo o por WhatsApp. Les agradezco por su atención y nos estaríamos escuchando el día de mañana. Mañana tenemos también nuestra reunión a las 4 de la tarde. Les agradezco por su tiempo y por su atención. Les dejo acá un mensaje: el conocimiento es como las arenas del mar, es infinito, y eso es lo que nosotros debemos de hacer cada día, tratar de aprender algo nuevo. Gracias por su atención, nos escuchamos en la próxima clase.